Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que tú nos veas. Seas bienvenido a este segundo video del Evangelio según San Marcos. Por causas ajenas a nosotros, se subió primero el tercer video que este segundo, pero puedes revisarlos todos, por favor, para que puedas tener la panorámica completa del Evangelio según San Marcos. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera diapositiva. Y como puedes ver, vamos a basarnos todavía en el primer capítulo de Marcos, de los versículos 14 al 45. Y el texto principal que vamos a tomar como referencia para este tema es diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos 1:15. Bien, vamos a ver la siguiente. La verdad central o lo más importante de este tema es que la cercanía del reino de Dios exige que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Ahora, en estos tiempos no se predica el arrepentimiento, se predica que te acerques a Dios, se predica el amor de Dios, se predica el plan de Dios para tu vida. Pero vemos en los originales, vemos en la Biblia que el principal elemento que se predicaba desde los primeros momentos es el arrepentimiento. Bien, vamos a ver la siguiente. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender dos cosas. Primero, que vamos a aprender lo que significa el reino de Dios. Y segundo, vamos a tener una actitud de arrepentimiento y aceptación del Evangelio. Bien, vamos a dividir esto en estas cuatro partes, este estudio en estas cuatro partes, que es el reino de Dios acercado, los primeros discípulos, enseñanza con autoridad y la fama de Jesús se extiende. Todo esto basado en el primer capítulo del Evangelio según San Marcos. Y vamos a ya entrar en materia con la primera parte, que es el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto nos lleva a algunas consideraciones. ¿Dónde se llevó a cabo la predicación que Marcos menciona en 11, 14 y 15? ¿Y cuál fue el contenido del mensaje? Bueno, como podemos ver, el principal propósito del mensaje es que la gente se arrepienta y se acerque al reino de Dios. Como dice el texto, de una manera muy clara. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esto es lo que tiene importancia: el arrepentimiento y el creer en el Evangelio. Desde luego que esto se llevó a cabo en Galilea. ¿Y de qué manera se ve acercado el reino de Dios? Pues Jesucristo mismo se acercó. Reino tiene varias acepciones. Una de ellas es la zona geográfica en donde está. También se refiere a los súbditos del reino. Y desde luego se refiere al rey del reino. Y en este caso el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los súbditos del reino. El reino de Dios se ha acercado justo cuando obedecemos al rey del reino. Y esto es en cuanto nos arrepentimos. Después de arrepentirnos, lo primero que nosotros hacemos es justamente hacer caso al rey. Obedecerle de una manera clara y absoluta. ¿Qué condiciones impuso Cristo para que sus estudiantes recibieran el reino? Que se arrepintieran. O sea, que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio. Esto es indispensable. No hay salvación, no hay redención, si no hay arrepentimiento y fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquier persona que quiera acceder al reino de Dios solamente es a través de Jesucristo. No es a través de un hermano, no es a través de una organización, no es a través de un nacimiento, no es a través de una cultura, no, es a través de Jesucristo. Vamos a la siguiente. Bien, aquí vamos a ver ahora Marcos 1 del 16 al 20. Y la letra dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes,
le siguieron. Esto es el llamamiento de estos dos primeros discípulos de su círculo cercano. Y luego vemos que sigue con el siguiente evento. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, aquí está el llamamiento de los 4 primeros discípulos, de los 4 primeros del círculo cercano de los 12, que son llamados. ¿Qué hacían los discípulos cuando Jesús les halló? Pues estaban en sus trabajos. Ellos tenían esta labor de ser pescadores, algunos de una manera más artesanal que otros de una manera un poco más industrial. Los primeros fueron los 2 hermanos, pero los segundos eran los hermanos con su padre y sus jornaleros. Así que había alguna diferencia, pero los dos eventos se refieren a personas que se utilizaban la pesca como modus vivendi, como su forma de vida. ¿Qué relevancia tiene esto respecto a su carácter? Eran hombres acostumbrados al peligro. Eran hombres que tenían paciencia. Eran hombres, en toda la extensión de la palabra, con trabajos de hombres, con responsabilidades de hombres, que estaban aceptando el reto de acercarse al reino. ¿Y qué queda implícito en la acción inmediata de ellos ante el llamado de Jesús? ¿Qué hicieron? Dejaron sus cosas. Dejaron su pesca, dejaron sus redes, dejaron a su padre, dejaron a sus jornaleros, dejaron todo lo que tenían. E inmediatamente se acercaron a Jesús. ¿Esto qué implica? Pues una cosa muy, muy simple. Que aceptaron el señorío de Jesucristo, el reinado de Jesucristo en ellos, y entonces el reino de Dios estaba en ellos, porque ellos eran súbditos del reino. Y no hay otra cosa. Cuando tú obedeces a Jesucristo es cuando eres parte del reino. No eres cuando confiesas que perteneces al reino, sino cuando crees y te arrepientes. Cuando tus acciones son consecuencia de tus palabras o tus palabras son consecuencia de tus acciones. Pero estas dos han sido basadas en 2 elementos, en el arrepentimiento y en la fe. ¿Qué aplicación tiene esto para nuestras propias vidas? Que simple y sencillamente tú no eres hijo de Dios hasta que confiesas con tu boca tus pecados a Él, crees que te perdona porque te arrepentiste. Esto es indispensable. No es porque pases por un baño, no es porque pases por un rito. No, esto no es así. Es porque creas y porque te arrepientes. Te arrepientes y crees en el perdón de Jesucristo de tus pecados. Esto así funciona. No hay otro camino al Padre excepto Jesucristo. Vamos a la siguiente lámina, al siguiente asunto, que está en Marcos 1, 21 al 22. Y aquí vamos a analizar un poco el texto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, esto es, en Capernaum está todavía en Galilea, y aún el día de hoy se encuentran las ruinas de lo que probablemente fue una sinagoga, o tal vez el primer lugar de reunión de los primeros cristianos. Esto puede ser así. ¿Qué diferencia a Jesucristo? ¿Por qué se admiraban las personas en la doctrina del Señor? Porque les enseñaba con autoridad. No es que los discípulos, que los escribas y fariseos no tuvieran autoridad. Sí la tenían, pero su autoridad estaba basada en su conocimiento. A diferencia de Jesucristo, que su autoridad estaba basada en su vida. No solamente en lo que sabía, sino en lo que vivía. Todos eran testigos de que sanaba enfermos, de que echaba fuera demonios, de que predicaba el evangelio a los pobres, de que no tenía prejuicios con las personas, de que se acercaba a los más necesitados. Este era su carácter, su forma de ser, su forma normal de ser. Esta era la diferencia. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué podía hablar con autoridad? Porque respaldaba sus palabras con su propia vida. Hay algunos hermanos que también dicen que porque es Dios en carne. Y esto también es cierto. Esta unión hipostática de la divinidad con la humanidad única en Jesucristo, exclusivamente en Jesucristo. No hay otro evento parecido en la historia de la humanidad, ni lo habrá. Así que Jesucristo es único. Porque es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y en su carácter de verdadero hombre estaba hablando a estas personas y diciéndoles con toda autoridad, con toda probidad, con toda entereza: mírenme a mí.
cómo se vive la vida que agrada a Dios. ¿Por qué razones no percibían la misma autoridad en los escribas? Por lo mismo, por la hipocresía. No es que los escribas y fariseos desearan ser hipócritas, sino que no podían cumplir la ley. Aunque ellos decían que sí, nadie puede cumplir todos los preceptos que están en la Escritura. Es imposible. Y no es imposible porque no puedan cumplirse, Jesús los hizo, sino porque en nuestra naturaleza está ir de continuo al pecado. El nivel de santidad de Jesucristo es muy simple, no tiene ni un pecado. Y todos nosotros, incluyendo con todo respeto a los que nos oyen y nos ven, no es así. Hemos cometido más de un pecado, más de uno. Entonces no tenemos el nivel de santidad de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual los fariseos no podían decir con toda autoridad que no pecara la gente, porque ellos mismos habían pecado. Igual que nosotros en este tiempo. Vamos a ver ahora el siguiente asunto que está en Marcos 1, 23 al 28. En estos textos hemos de analizar esta parte bíblica. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No se puso a platicar, no se puso a negociar, no se puso a tratar de contemporizar, no. Lo que hizo es ordenarle. Y el demonio tuvo que obedecerle. Bien, vamos a analizar el texto. Y todos se asombraban de tal manera que discutía entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, el tema de este momento es que la fama de Jesucristo se expandió a todos lados. Y una de las cosas más importantes es justamente este milagro, el de liberar a esta persona de estos espíritus inmundos. Vamos a la siguiente. ¿Qué nombre usó el espíritu inmundo al dirigirse al Señor? Le dijo que era el Santo de Dios. Sí, entonces le conocían perfectamente bien. Le aplicó correctamente, perfectamente bien, porque le conoce, el epíteto, el grado, el título de santo. Y verdaderamente Él es completamente santo. Todas las demás personas que nos pueden decir santos, somos santos porque hemos sido santificados, no porque nuestra esencia sea santa. No, nuestra esencia es pecaminosa, pero hemos sido justificados. En el caso de Jesucristo, no. Él es santo, jamás ha cometido un solo pecado. Este nivel de santidad está muy lejos de lo que somos nosotros. ¿Qué significa el intercambio entre Cristo y el demonio? Bueno, el reconocimiento, desde luego, de los demonios o del demonio, de quién es quien le está ordenando. Y Jesucristo no le permite más interacción y le ordena de una manera contundente, clara y precisa: cállate y sal de él. Y esto es lo que deberíamos de hacer cuando echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuán común era para las personas la acción que realizó Jesús con el Espíritu? Pues se sorprendieron. Sí había exorcistas y sí había personas que echaban fuera demonios. Se nos menciona por lo menos el caso de los 7 hijos de un tal Esceva. Pero yo estoy seguro que no era muy común. Aún ahora, aunque estamos en un tiempo también perverso y malvado, no es que nos andamos encontrando demonios en todos lados. No funciona así. Nosotros, los hijos de Dios, echamos fuera demonios cuando impiden los propósitos de Dios. No por otras razones, no para mostrar nuestro poder, no para llenarnos de orgullo. Esto no es así. El echar fuera demonios es una obra de los hijos de Dios para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Es para la liberación de las personas y para la gloria de Dios. Esto es lo que se hace, nada más. ¿Piensas que el fruto de tal acción surtió fruto proporcional al evento mismo? Desde luego que no. Yo creo que fue mayor la fama por este solo evento de Jesucristo, porque se difundió la fama de él en todas las orillas del mar de Galilea,
que por los demás eventos que también hizo y que también y algunos otros que no están registrados en la Escritura. No es cuestión de que nosotros tengamos o no conocimiento de ellos, porque se hicieron. Aquí lo importante es que las personas comunicaron este evento porque era maravilloso. Entonces no es proporcional. Sí era una obra importante el liberar a este pobre hombre. Pero hizo en otras ocasiones cosas parecidas. Así es que no era definitorio. Pero él mismo, este mismo hombre, se nos menciona en otros evangelios, empezó a publicar en Decápolis, en varias partes, en todos los lugares donde él estaba, las grandes maravillas que Dios había hecho con él. Yo creo que este es el principal propósito de los hijos de Dios en este tiempo, que comuniquemos al mundo, por eso hago estos videos, las cosas maravillosas que Dios hace con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer algunas aplicaciones. Hay un ministerio importante en el reino de Dios para toda persona creyente y obediente, por más humilde que sea. Entonces, Dios te llamó a ti, te salvó, te limpió, te purificó, te santificó, te adoptó, para que le seas útil. No es gratis. O sea, tu salvación no te costó a ti, pero le costó la vida a Jesucristo. Y se espera que en gratitud tú rindas tu vida, yo rinda mi vida a Jesucristo y le obedezca en todo lo que Él me mande hacer. El Señor busca personas con la disposición de responder al llamado de Dios a trabajar en su viña. Cuando nos llama a que le sirvamos, nos da por su Espíritu las capacidades necesarias para hacer la tarea con toda dignidad y con toda capacidad, la capacidad que nos da Dios. Nosotros tenemos que tener disposición. Eso es todo lo que nos pide. Disposición, estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. ¿Estás dispuesto tú? Vamos a la siguiente. Jesús tiene autoridad sobre todo poder maligno y asegura a los creyentes su protección. Esto es así y lo demuestra con hechos. Todos los días, en todo el mundo, son liberadas personas de la opresión del demonio por el nombre de Jesucristo. Por hijos de Dios, como tú o como yo, que tienen el descaro, la osadía de enfrentarse a estos espíritus inmundos y en el nombre de Jesucristo ordenar para que la gloria de Dios alcance a alguna persona. Por tanto, no hay motivo para que el creyente fiel tema ante Satanás y sus huestes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aunque nos tocara morir, nuestros depósitos, nuestra vida está segura en las manos de Dios. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas seguido hasta este momento. Por favor, sigue toda la serie de Marcos y de Mateo que hemos de publicar próximamente, primeramente Dios. Esta semana tenemos este video y otros más y te agradecemos mucho que nos compartas, que te suscribas, que nos permitas tener like, que por favor nos sigas apoyando con tus oraciones y también apóyanos por favor si puedes con tu dinero si te es posible. Y si no, simplemente con que nos compartas nos ayudas mucho a nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.